Esta pieza la compuse después de una noche de insomnio, cuando después de estar realmente de bajón vi que entraban unos rayos de luna en mi habitación. ¿Qué va? Todo esto es mentira. Realmente esta pieza la compuso un sistema de composición musical automática que tardó exactamente 7 milésimas de segundo en escribirla. Esto es de lo que voy a hablar hoy, no tanto de música visual, sino de composición automática. ¿Y por qué puede ser interesante para la ciencia estudiar la creatividad musical artificial? ¿Puede tener algún tipo de beneficio para la sociedad, para el conocimiento? Me gustaría empezar recordando la figura de Francisco Guerrero, un compositor andaluz que debería ser quizás más reconocido y que fue pionero en el uso de la combinatoria y de los fractales en la composición musical. Guerrero conoció a Mandelbrot, el padre de la geometría fractal moderna, un tipo de geometría que al principio en la matemática tradicional se veía poco menos que como una malformación, como una monstruosidad, pero que hoy día es una herramienta fundamental para entender muchos procesos de la naturaleza, para entender interacciones sociales, para entender nuestra propia biología. Guerrero decía, quiero hacer música como está hecho un árbol. ¿Y cómo podemos entender esa afirmación? Pues para empezar, un árbol puede verse también como un fractal. Para hacer un fractal, lo que hace falta es un elemento inicial, una semilla, y una regla de transformación. Por ejemplo, si a este palito le aplicamos la regla de transformación de dividirlo en 2 ramificaciones por arriba, y a cada uno de esos palitos, a su vez, le aplicamos la misma regla de transformación, terminaremos haciendo un fractal que tiene una forma parecida a un árbol. Y si cambiamos el ángulo de esas ramificaciones, pues veremos que vamos a encontrar árboles como de distinto tipo, algunos que se pueden parecer a especies reales que aparecen en la naturaleza. Pero si algo le interesaba a Guerrero era precisamente una propiedad de los fractales y es la de la autosimilaridad, la autosimilitud, la capacidad de parecerse a sí mismo. Y es que, de hecho, si nosotros cortamos cualquier rama de este árbol, da igual dónde, vamos a tener una copia a menor escala del árbol completo. En música se dan también fenómenos parecidos. Para demostrarlo, vamos a escuchar una pieza de Beethoven. Este es el comienzo de la séptima sinfonía de Beethoven. Estas primeras 5 notas que hace el oboe son la, mi, do, fa, mi y funcionan como esa semilla que vamos a ir transformando. Esas transformaciones van a aparecer en los recuadros pequeños que veis en la parte superior. Del oboe pasarán al clarinete, del clarinete a las trompas, de las trompas a los fagotes. Pero lo interesante es que si ahora vemos toda esta frase que acabo de tocar en su conjunto, veremos que esa semilla se ha extendido, ha crecido hasta tener la forma de la estructura armónica de la frase. Es decir, empezamos con la y mi, y después de una transición relativamente tradicional pasa algo que es muy raro en la época. Nos vamos a una tonalidad, digamos, intrusa, tonalidad lejana, de do, nos alejamos incluso más hacia fa, y esa tonalidad de fa mayor es un momento de calma, pero de calma tensa, porque finalmente tendrá que resolver para volver a la. Y esa resolución es en mi, que crea una sensación de interrogación en música. Si seguimos avanzando más y ampliamos el foco, pues lo que veremos es que esa estructura se va a ir haciendo cada vez más y más grande. Por ejemplo, ahora lo que hace es volver a repetir esta misma frase variada, ampliada, con escalas. Y al llegar a este punto, donde es la tonalidad de do mayor, lo que antes había sido solo un acorde, crece de nuevo, crece hasta ser una frase completa y una nueva melodía.
después volverá a aparecer esta misma melodía, ahora en la otra tonalidad intrusa, en Fa mayor. Y la tensión que vimos anteriormente entre Fa y Mi, esa calma tensa, ahora la explota ampliándola y creando todavía más tensión. Hemos vuelto a Mi. Y ese Mi se va a expandir enormemente. Se va a simplificar a una sola nota, que va a ser la nueva semilla, que se ramifica en 2 notas y que va a ser lo que da pie, por fin, al principio de la melodía de la flauta, que empieza el movimiento de verdad. Si tuviéramos tiempo de escuchar todo el movimiento, veríamos que todo este movimiento está configurado en grandes secciones y que la tonalidad de Do mayor y de Fa mayor, que han tomado ese protagonismo, tienen muchísima importancia en el desarrollo, en la parte más tensa. Pero podemos ir al grado más amplio de este árbol, que sería esta sinfonía, y ver que tenemos 4 grandes movimientos. El segundo movimiento también recurre a esta semilla de la nota repetida que acabamos de escuchar. Lo que hace es ralentizarla, bajarla al registro grave de la viola y convertirla en una marcha fúnebre. Esta frase empezó en La y ha terminado en Do. Y ahora hacemos el camino de vuelta desde Do hacia La. Y todo el movimiento va a ir haciendo esa alternancia entre las tonalidades de La y Do, que será todo el movimiento porque es un tema con variaciones. El tercer movimiento sería el turno del Fa. Si el primero jugaba la relación La-Mi, el segundo la relación La-Do, Fa, la nota más alejada, la más tensa, va a ser la del tercer movimiento. Y la relación Fa-La, Fa, lo va a configurar todo, desde el motivo inicial hasta estructuras más grandes. Por ejemplo, aquí en lugar de irse hacia Do, que sería lo normal, nos va a hacer una especie de juego de trileros armónicos y va a modular hacia La mayor. Etcétera. Y si nos vamos ya al último movimiento, veremos que esa relación entre Fa y Mi será importantísima. Termina de nuevo con la célula Fa-La-Fa, por si alguien no se había enterado. De momento parece que esto es el final, pero no, porque este Fa está creando esa tensión armónica enorme porque necesitamos resolver hacia La. Y eso es lo que pasará cuando empiece el último movimiento en Mi. Y en esta frase incluso llega a juntar las 2 semillas, la semilla de la nota repetida y las 5 notas de la semilla inicial. La, Mi, Do y el Fa-Mi. Es decir, este tipo de relaciones, de ramificaciones y de estructura compleja la vemos en música de todos los lugares, de todos los tiempos. ¿Cómo podemos tratar de convertir todo este tipo de conocimiento en algo automatizado? Si nosotros vemos, por ejemplo, un boceto de Beethoven para esta sinfonía, vemos que incluso para él está en un proceso complejo, un proceso tortuoso, el encontrar la fórmula exacta que nos lleva hacia una emoción.
En nuestra investigación lo que tratamos de hacer es descomponer la música en sus componentes más básicos, tratar de encontrar lo que sería algo así como el código genético de la música. Tratamos cada pieza como un organismo vivo y buscamos codificar el genoma que es capaz de generarla para aprender de él, para combinarlo con otros, para hacer mutaciones, modificaciones. Aquí veis en acción a nuestro sistema. Está componiendo música. Lo que está haciendo es crear una especie de código genético que sería ese código de barras, que es simplemente una secuencia abstracta de números, y esto funciona como un árbol de decisión que escribe el código que hay en la parte derecha. Esa parte también se puede ver como un árbol, en este caso un árbol de procedimientos musicales básicos conectados, también en forma de ramificaciones. Y esto funcionaría como las proteínas que finalmente van a generar las partituras, ¿no? Las composiciones musicales como la que toqué al principio, que aparecen en la parte inferior. ¿Para qué nos puede servir un sistema como este? Pues, por ejemplo, para componer música de manera completamente diferente a las tradicionales. Ese ADN inicial puede ser generado por un movimiento de la mano, por un movimiento de danza, incluso por la actividad cerebral, por cualquier tipo de sensores. Antes hablábamos de sensores en planta al principio de la mañana. Podríamos tener plantas que compongan música. Me gustaría recordar aquí también esta frase que el musicólogo Stefano Russomano, uno de los grandes estudiosos de Guerrero, traía a colación hablando de estos temas. Es una frase de Anton Chekhov que mucho antes ya dijo: quien conoce la ciencia siente que una pieza de música y un árbol tienen algo en común, que los dos son creados por leyes igualmente lógicas y sencillas. Y es que justamente esa capacidad de lo sencillo para crear complejidad, cuando lo vamos conectando, lo que hace que sea posible la investigación y el avance en inteligencia artificial y todo este tipo de conocimientos nuevos. Me voy a despedir con una improvisación que voy a hacer a 4 manos, con mis 2 manos humanas y estas 2 manos virtuales de nuestro sistema, que no solo compone música, sino que también puede tocar el piano, y que lo toca de una manera bastante particular. Espero que os guste. Vamos a ver qué podemos hacer juntos.